Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bueno, buenas tardes, no sabemos a qué horas estén escuchando esto. Buenas tardes si nos escuchan en Radio Universidad. Yo soy Jorge Aro y bienvenidos una vez más a Ciencia en Frecuencia. Nos acompaña mi querido hermano Juan Carlos Hernández Cruz como conductor. Buenas tardes. Nos escuchamos, recuerden, por el 104.1 en Saltillo, en Radio Universidad, y en el 98.5 FM aquí en Torreón. Y nos vemos y escuchamos también en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Les pedimos que se suscriban al canal, nos den like, nos compartan, nos comenten para que el algoritmo nos ayude a posicionarnos. Y bueno, pues nada, el día de hoy estoy muy contento porque tenemos un programa, pues se puede decir polémico, hermano. Pues sí. Polémico, digo porque además esto es un programa de ciencia, pero hoy nos acompaña un padrecito, un sacerdote, el padre Arturo Macías Pedrosa. Bienvenido, padre. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Te hablamos de tú porque aquí Sí, rompemos claro. el hielo, ¿no? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues digo, hay que poner en contexto, el padre Arturo Macías es integrante del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar ahorita del tema de bioética. Es un amigo de muchos años, no nada más mío, de la familia. El padre nos casó a Tania y a mí hace No me lo perdona. 13 años, ¿no? Sí, ¿cómo no? 13 años, padre, nos casaste ahí en la Sagrada Familia. Híjole, sí. Fíjate, 13 años. Y aparte el padre me enseñó a hablar italiano. Ahorita si quieres, pues llamo a ver la charla en italiano. Va bene. Sí, como quieras tú, padre. ¿Sí sabes italiano tú? No. No. Bueno, padre, pues a ver, Yo hablo 4 los idiomas. honores. 4 idiomas. El francés también muy bien. ¿Y el inglés? Muy bien. Y alemán. No, es muy poquito. Sí. Bueno, padre, pues mira, siempre empezamos las charlas con una semblanza de nuestros invitados, pero dejamos que los invitados se presenten a sí mismos, nos platiques un poquito de tu experiencia, tus licenciaturas que tienes, que estudiaste, dónde estudiaste, allá en Regina Apostolorum, ¿cómo? Sí, ya. Entonces, de los idiomas que hablas, toda tu trayectoria, que nos puedas platicar un poquito así brevemente. Sí, pues la iglesia me ha formado precisamente para poderla servir. Y estudié en el seminario desde que salí de primaria. Hubo un accidente, se fueron unos seminaristas, un padre, un accidente muy sonado. Y eso me impulsó a entrar al seminario. Dije, faltan, pues me meto. Y estudié secundaria, prepa, ya estando en el seminario. Luego la filosofía y la teología, ahí mismo en Durango, que era parte de la diócesis de Gómez Palacio. Después fui a estudiar dos años a Italia, teología moral. Después 20 años maestro en el seminario y otra vez otros 2 años en bioética. Todo lo que es la clonación, trasplantes, eutanasia, todo eso. Y regresé otros cuantos años al seminario y ahora estoy en Gómez Palacio. La división de la diócesis me hizo quedarme de este lado. Estuve algunos años en una parroquia de Gómez Palacio y ahora estoy en otra apenas hace 2 años. Ayer cumplí 2 años en la nueva parroquia de San Antonio de Padua. Soy aparte vicario general, el segundo del obispo, ahí en Gómez Palacio. No es mucho, pero siempre he trabajado con la juventud y con la ciencia. Dicen que es polémica, sí es polémica sobre alguna teoría, pero no de ciencia contra religión, porque son 2 alas para la inteligencia humana, la ciencia y la religión. Y yo siempre he sido muy, muy abierto, por lo mismo que he sido maestro de universidad. Estuve en la universidad 30 años también, acabo de salir. En la UJED. En la UJED, ahí es. Ese soy yo, hijo de miembro de una familia de 7 personas, 4 mujeres y 3 hombres. Mi papá y mi mamá ya murieron, siempre de ahí, de Lerdo, y con muchas ganas todavía de trabajar. Acabo de salir de una crisis de salud, pero ya estoy bien. Bendito Dios. Qué bueno, padre. Bueno, pues nos da mucho gusto tenerlo aquí. Y justamente... Tenerte aquí. Bueno, es sí, la costumbre del respeto. Pero pues, bueno. Pues nomás no me faltes al respeto. Bien. Es un gusto tenerte aquí. Y
como lo comentabas hace rato, a veces la ciencia y la religión como que tratan incluso muchos de contraponerla, ¿no? Pero como tú lo dices, son cosas totalmente distintas que no deberían de ser opuestas. Al contrario, complementarias incluso. Así es. Incluso lo habíamos comentado en algunos otros episodios. Es un padre el que formula la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que actualmente es aceptada por la ciencia. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca pues de esto? Ya nos has dicho que es complementaria, ¿no? Pero por tu formación, justamente, ¿qué decirles a estas personas que tratan justamente de generar esta división entre ciencia y religión, que actualmente sigue todavía muy vigente, ¿no? Hay gente muy, muy recia en esta área, ¿no? Sí, algunos se basan para decir esto, en que la ciencia se basa en las evidencias concretas, la experiencia, lo que se ve. Uh-huh. Y la religión creen que es solamente aceptar sin comprobación. Sin cuestionar. Sin cuestionar. Y no, si Dios nos puso una javecita es para usarla. Claro. Entonces, la fe a veces tiene profundas cosas impenetrables, pero no totalmente incomprensibles, los misterios de la religión, pero que los grandes pensadores, los que verdaderamente son pensadores científicos y religiosos, saben que no podemos cerrarnos a la verdad. Y entonces la verdad puede ser... A veces la ciencia necesita más fe que la religión. La propia religión. Claro. Sí, hay cuestiones de... Pues tú no ves los electrones, pero cree en ellos, ¿verdad? Si no te damos unos toquecitos. Y es que, y lo decíamos en el podcast, ¿no? Justamente la ciencia, todo el mundo piensa que es un tema totalmente objetivo, pero a veces en la ciencia se parte de lo subjetivo también. Como sí. Es decir, imagínate los electrones porque no los puedes ver y muchas otras cosas. Entre los exponentes más importantes que logran hacer este clic entre ciencia y religión, yo creo que San Agustín de Hipona es uno de los más reconocidos, tanto por filósofos, científicos, como por religiosos. Entonces, ¿tú tienes, padre, algún exponente que te guste leer? Digo, porque tú sí te dedicas a la parte científica. Ahorita vamos a hablar del comité de ética. Sí. Pues a mí me gusta Pierre Teilhard de Chardin, uno que puso un francés científico que hablaba de que toda la creación y toda la creación tiende hacia un point omega o punto omega, en el que todas las cosas van a un punto final. Y entonces lo leí desde la filosofía. Ya es antiguo, pues, Pierre Teilhard de Chardin. Es una mezcla entre teología y ciencia. Okay. Muy buena, sí. Pues él es el que me gustaba mucho. Pero ahorita nomás al que agarro, me encanta. Modernos, todavía hay muchos también. Sí. Pero él es como quien dice que me metió en estas experiencias profundas de buscar la verdad, de conocer a la verdad. Los problemas de la investigación, las irracionalidades de los que por más que les digas esto es verde, se amarran, ¿verdad? No, esta mula es mi macho. Y también eso es incomprensible. Como yo creí que comprobando algo o dando la lógica ya se tenía que aceptar, pero ya me fijé que cuando no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y también eso me hace sentir que dice, bueno, entonces ¿para qué tienen la cabeza si no la quieren usar? Sí. Que a veces es más dogmático, ¿no? O sea, es más dogmático el no dialogar, el no cambiar de opinión a pesar del... Sí, más que dogmático sería fanáticos. Fanáticos,
Así es. No quieren cambiar. Entonces, buscar la verdad es lo que es la ciencia, lo que es la universidad. Buscar la verdad. Y entonces, cuando hay cerrazones, se renuncia a sí mismo, a lo que somos, buscadores de la verdad. Claro. Y además que no podríamos llegar a la verdad si no salimos de esta caja objetiva, ¿no? Esta caja que es como algo que nos tiene encerrados entre lo material, pero pues para estudiar cosas tan locas como física cuántica, química, etcétera, tenemos que salir de lo material, porque son cosas incluso inmateriales o cosas que no podemos entender dentro de un mundo físico si no salimos de esta caja cuadrada que es la objetividad. Entonces, pensar un poquito subjetivamente para poder entender estas cosas, ¿no? Y es que la verdad es tan grande, o sea, hay muchas, claro. Hay muchas cosas, ¿no? No es algo que encontremos en este contenido en este vaso y que lo podamos observar y ya la tengo, ¿no? Entonces, la verdad es tan grande que la religión aborda una parte, la filosofía aborda otra, la ciencia desde otro punto de vista. Es decir, creo que como bien lo comentas, todos somos buscadores de esa verdad, ¿no? Sí, pero la verdad es, yo les digo que es como 4 ciegos que están tratando de descubrir un elefante cómo es. Entonces, los 4 lo tocan, pero uno le toca una pata, otro el estómago, otro la trompa, otro la cola, y entonces cada uno tiene su versión particular, que son verdades. Pero tienen razón los 4. Y los 4. Los 4 tienen razón, claro. Si las comparten, tendrán un mayor conocimiento de la verdad, pero no podrán saber color, peso, meses de gestación y todo eso. O sea, la verdad sobrepasa nuestras capacidades, pero juntándonos, coordinándonos, dialogando, poniéndonos de acuerdo, abriéndonos, podremos conocer mejor la verdad. Nos acercamos más. Y aún así la podremos saber abarcar. Claro. Padre, y entrando, bueno, ya en el tema de... tú perteneces al Comité de Bioética de la Facultad de Medicina. Sí. Digo, pues ya estamos en contexto, los que nos dedicamos a esto, pero para la gente que nos escucha, explícanos un poquito qué hace o para qué sirve un comité de bioética. ¿Qué es para empezar la bioética? Mira, a veces necesitamos saber algo sobre una situación especial. Lo desconecto, no lo desconecto, cuáles son las situaciones, qué procedimiento se puede seguir en tal cuestión en la vida. La bioética es simplemente qué se debe hacer en cuestiones de bioética. No es solamente la ética médica, sino abarca todos los aspectos de la vida, experimentación con seres vivos, genética, plantas sí, transgénicos genéticamente modificados, todo eso, todo lo que se relaciona con la vida. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Un experimento, a ver cuántos. Todo esto salió por lo de los experimentos que se hacían no solo con los alemanes en sus experimentos de la Segunda Guerra Mundial, sino también incluso excesos que se hicieron en Estados Unidos. Entonces... no, y los japoneses también. Hay un capítulo que vamos a grabar próximamente sobre la unidad 731 de experimentos que hicieron en una base militar en China ocupada, en la guerra de China-Japón. Y pues, hicieron experimentos en pro de la ciencia espantosos, ¿no? O sea, digo, no lo voy a nombrar aquí, pero cosas inimaginables, ¿no? Y se experimentaba con gente. Sí. Viva. Sí, entonces de ahí salieron protocolos, la declaración de Helsinki. Declaraciones, sí, desde Helsinki, pero ha habido otras también en ese sentido, cómo investigar, cuáles son las cosas que se deben respetar y todo eso. Cada vez es más necesario porque cada vez es más fácil hacer desgracias con el mundo. Por ejemplo, es más fácil ahora, con todo lo que hay, pedir por internet unas sustancias y hacer algún nuevo virus destructivo y sin defensa, sin todo eso. Eso es la bioética.
No sé cuál Y el fue la pregunta. comité específicamente. Y los ¿qué es lo comités que de hace? bioética, sobre todo, son en 2 lugares especialmente. En las investigaciones, por ejemplo, en las universidades o en los hospitales, comités de bioética hospitalarios o comités de bioética en la investigación. Por ejemplo, el del hospital es bien bonito. Yo necesito saber qué hago con esta enfermedad o con esta situación. Entonces consulto al comité de bioética y el comité de bioética me ayuda a discernir. El comité de bioética no es obligatorio, no es más que una ayuda más. Soy un doctor con una situación que necesito que me ayuden a saber qué hacer. Tomar decisiones. A tomar decisiones, sí. La decisión, a fin de cuentas, es del doctor, de la familia o del enfermo. Pero una persona, un grupo de personas especializados con criterios que le dan un consejo, entonces él dice, ay, en caridad de Dios, gracias por la ayuda, pero no tomaron en cuenta esto y esto y esto, así es que decido por otra cosa, pero gracias porque ya tuve otros elementos. Ya una guía. El comité de bioética es una guía, pero no es obligatorio. No es normativo. No es normativo. En cambio, el comité de bioética en investigación, por ejemplo, en las ramas de la investigación, necesita aprobación por parte de ese comité para hacer las investigaciones que se requieren. Ese sí es normativo. Ese sí es normativo. Ese sí, en los protocolos de investigación se requiere como parte del proceso una aprobación por parte del comité de bioética. Comité de bioética. ¿Quiénes integran ahí ese comité? Por ejemplo, el de medicina. El de medicina es más bien los diferentes representantes de la comunidad, los aspectos religiosos, los aspectos éticos, y entonces tiene que ser variado en cuanto a personas que estén. Se les prepara con lo que es la bioética, los que no lo sepan, pero en general se requieren varios puntos de vista o aspectos a tomar en cuenta. ¿Habrá, por ejemplo, un médico? Un médico, una enfermera, un laico, un papá de familia, un licenciado. Un académico. Un licenciado, alguien en derecho. Un ama de casa. Y un ama de casa. Muy bien. Y un religioso. Bien. Que en este caso, digo, por consenso, es un padrecito, pero pudiera ser un rabino, pudiera ser un... Sí, cualquier aspecto religioso, sí. Ok. Por ejemplo, ya, vamos a entrar en polémica. A ver. Es lo que nos da likes. Bueno. Entonces, no te creas. Por ejemplo, hace varias semanas tuvimos un invitado que es el jefe de la unidad de trasplantes de la 71, de la unidad médica del Seguro Social. Así. Pues nos contó historias muy bonitas de donación. Ahí, por ejemplo, ¿qué rol juega este comité de ética, de bioética, en el tema de la donación de órganos? Desde luego, no vamos a decir aquí qué está bien o qué está mal, pero qué rol juega, ¿no? El rol del comité de bioética en los trasplantes. Vamos a decir una mamá que pues está con su dolor, que no quiere donarlos, o que está, digamos, dudosa si donar o no donar los órganos de algún hijo moribundo, etcétera. ¿Cuál es el rol o qué opinión otorga el comité de bioética en este caso? Más bien ya en las situaciones ya concretas es muy difícil que donen si no hay una voluntad anterior por parte del que podría ser el donante. Porque, oiga, se va a morir su hija, páseme un pedacito. Pues no, es más doloroso y difícil. Por eso mejor invitamos a toda la gente que ponga en sus documentos, quiero ser donador, para que así la familia respete la voluntad del donante. Porque ya a la mera hora es muy difícil. Y el comité de bioética en esos aspectos sirve, por ejemplo, para limitar, ¿verdad? No se puede donar algún órgano vital si todavía no se muere, ¿verdad? Claro. O no se puede donar algo para una enfermedad en la que de todos modos se va a morir, nomás va a durar unos 2 días más, ¿verdad? O sea, prolongar la agonía más que la vida. Y así, o sea, serían límites. Ok, establecer, digamos, los límites. Sí, un comité de bioética muy bueno está en España.
tiene muy buena organización, y cuando hay un buen comité un comité de trasplantes a nivel nacional, cuando se sabe que no hay tranzas, pagos, Una cosa turbia. turbias, entonces la gente empieza a confiar y empieza a donar voluntariamente. Por eso se necesita muy buena legislación y criterios para que esa gente pueda hacer regulaciones claras y que la gente los conozca para que y que no se sepan, que no haya, no más que no se sepa, sino que no haya dudas y tranzas. Por eso en España creo que son el número uno en donación de órganos. Y bueno, otro de los temas... Perdón, le iba a hacer el comentario. Porque yo cuando yo no me tocó conducir ese capítulo, pero uno cuando escucha historias tan bonitas, pues da por sentado de que la respuesta siempre va a ser sí. Y justo acabo de escuchar en la semana otro podcast donde una madre donadora que perdió a su hijo hace creo que 11 años, platicaba su experiencia, y una experiencia muy dolorosa porque ella no quería. O sea, ella decía aceptar lo que decían ustedes, ¿no? O sea, aceptar la donación de órganos es aceptar que mi hijo ya murió. Y es despedirme de él y de sus órganos y saber que se los van a quitar. Y en medio de su dolor, pues estar los doctores viendo que si la cadena de frío y que si el hígado, o sea, con un tema ya hasta administrativo. Y peor aún, en el caso de ella, platicaba, igual ponemos el link para que lo vean, que ella incluso para poder ser donador el hijo, le negaron cargarlo. Porque como estaba intubado, al momento de cargarlo se iba a desconectar y pues iban a echar a perder los órganos. Entonces el médico le dijo, o sea, puede usted no donar, pero si dona, pues no puede cargarlo. O sea, no, le negaron ese último abrazo de su hijo. Y ella, bueno, al final de cuentas se tradujo en 6 vidas más y pues así lo interpretó. Pero es una situación tan compleja y tan difícil que no cabe nada más entre algo bueno o malo, sino que es un abanico pues de emociones, de implicaciones, que sí se requiere un apoyo más allá de decir esto está bien, esto está mal, esto sí o esto no. Sí, por eso el Comité de Bioética da una opinión sin saber todo el contexto completo, porque como decíamos del elefante, hay muchos aspectos que no se conocen. Y debe ser una cuestión pues propiamente ambivalente, ¿no? El saber el sufrimiento que conlleva, el esperar a que se hagan todos los procedimientos quirúrgicos y pues por otra parte saber que pues está salvando N cantidad de vidas. Entonces debe ser muy chocante una realidad con la otra, ¿no? Entonces sí, pero a fin de cuentas es la realidad de la vida que continúa, la vida que se da, la vida que se sirve a los demás. Eso es bonito también. Y en este sentido también hay otro tema bioético, pues que siempre está ahí en boga, ¿verdad? Esa pregunta acerca de la eutanasia, ¿no? Pues también es un tema muy controversial, si se debe de hacer, o bueno, la interrupción de la vida, ¿cómo se le llama? De forma voluntaria, ¿no? Y por cuestiones de piedad. De piedad, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se ve tanto sufrir a un familiar que se dice, pues es mejor retirarle ya, ¿no? el apoyo vital o desconectarlo para que ya no siga sufriendo. No, el problema es de la definición de la eutanasia. Si alguno dice eutanasia es directamente, pues entonces no es. O quitar las cosas que le mantienen vivo, o dejarlo del alimento. O sea, a veces lo primero que hay que hacer es definir qué es eutanasia. Si por eutanasia se refiere a alguna cosa que no prolongar la agonía, pues entonces estamos bien. Si se define de otra manera, entonces estamos mal. O sea, más que la palabra en sí, que luego sacan las raíces. Buena muerte, pues todos pedimos buena muerte, ¿verdad? Yo hago misas para tener una buena muerte. Pero, por ejemplo, en las religiones tener una buena muerte es morir
en gracia. No dice si rápido o lento. O sea, la buena muerte es demasiado amplio el concepto. Entonces, definir eutanasia es lo primero que hay que hacer. Si no se debe prolongar la agonía, se puede evitar, por ejemplo, el sufrimiento, aunque acorte el tiempo de vida. Yo creo que por eso se necesita también regulación. Sí. Claro. La voluntad anterior del enfermo, no quiero que me revivan. Así es. Eso también cuenta, pero no como definitivo, porque a veces lo hizo en sus 5 sentidos y luego ya cuando está... siempre no, bórrenle ahí. O sea, hagan todo lo posible para mantener. Sí. Y es un tema difícil. Sí. Que, por ejemplo, pacientes terminales es una situación difícil, pero es muy diferente, ¿no? Estar solo en un hospital, en una cama fría, con aparatos conectados, a despedirse pues en su casa, tranquilo. Sí, yo he visto las dos cosas. Alrededor de familiares, o sea. Pues. Sí, cuando ya el desenlace es inminente. Sí, pero hay situaciones. Acabo de ver hace 5 días una persona que desde su fe dice, ya me voy y estoy a gusto. Y la esposa y los hijos también, porque vivieron mucho tiempo experiencias de fe. Pero, y saber que hay vida después de la muerte. Pero me gusta más pensar que hay vida antes de la muerte. Y mientras haya vida, pues hay que vivirla. Hay que disfrutarla. Hasta el último minuto, ¿no? Así es. Y hablando de último minuto. Ya estamos por terminar este primer bloque. Vamos a corte para no meternos en temas tan profundos y luego cortarle. Entonces regresamos aquí a Ciencia en Frecuencia. Regresamos. Pues ya regresamos a Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que nos vemos y nos escuchamos a través de YouTube, nos escuchamos a través de Spotify y también en Radio Universidad a través del 89.5 en Torreón y del 104.1 en Saltillo. Nos encontramos aquí, mi compañero el doctor Jorge Aro, y con el padre Arturo Macías, con quien estamos hablando de bioética, ¿sí? Y la ciencia y la religión y muchos otros temas, cosas de la vida, muy interesantes de la vida. Padre, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Estamos pues muy a gusto con esta plática muy amena. Y ahorita en el corte estábamos platicando acerca justamente de cómo a veces, hablábamos de la eutanasia y el bien morir tiene también más este sentido del aspecto de cómo vivimos, ¿no? O sea, más que cómo vivimos, cómo vivimos. Sí, le tenemos miedo al cómo morir, porque a veces sí es muy largo, muy doloroso, sí, pero cuando vivimos mal o no sabemos que hay una trascendencia, a veces no nos queremos separar de lo que tenemos, pero cuando sabemos a dónde vamos y que hemos vivido lo suficiente y que ya, que ya estamos cansados diciendo, ay, en caridad de Dios, adiós, mundo cruel. Ahí te voy, Diosito. Sí. Oye, sí. Padre, y es algo muy, lo platicábamos también en un podcast. La muerte y el morir. Y es algo muy, desde el hombre antes de ser hombre, algunos homínidos, un rasgo muy avanzado de inteligencia era esta creencia en la vida después de la vida, ¿no? En la vida después de la muerte. Porque hemos encontrado, digamos, los arqueólogos, ¿no? Han encontrado tumbas donde enterraban a sus muertos, les ponían collares, les ponían herramientas para la otra vida. Es lo que nos caracteriza como humanos, claro, porque todo el mundo se va a morir, pero saber que se va uno a morir, eso primero. Y después esperar un futuro mejor. Eso es esencial, porque cuando descubrimos que tenemos ganas de trascender y que la muerte nos corta todo,
Dice, ¿de qué sirve amar? ¿De qué Todo. sirve investigar? ¿De qué sirve estudiar? ¿De qué sirve tener hijos? ¿De qué sirve trabajar la cultura? Trabajar artes. si todo quedara en una cajita de cenizas, seríamos más desgraciados que los marranitos van al matadero. que sí, que dan buenos chicharrones. Pero a nosotros ni para chicharrón servimos, si no fuera por eso. Entonces, la necesidad que tiene el ser humano por ser humano, por todo su inteligencia, su voluntad, su libertad, sus amores, sus proyectos, no pueden ser cortados o frustrados por una muerte. Y entonces empezamos a decir, tiene que haber algo más en la que se justifique esta manera de ser tan bonita, pero a la vez tan desgraciada si no hubiera una trascendencia. Tan compleja. Y justo nos estabas platicando ahorita en un episodio en el corte que acabas de pasar tú por un cáncer, ya estás en remisión, y cómo enfrentarte, ¿no? Cara a cara, precisamente con estos temas. Sí. ¿Cómo lo viviste, padre? Pues no, ni me asusté ni nada. Dije, ay, yo ya viví. Y lo más que dice Dios, no, pues faltan padrecitos, necesito que me sigas ayudando porque los mugres jóvenes no se animan. Órale. Y ya me trae otra vez en friega. Y con mucho gusto, ¿verdad? Pero decía San Pablo, que para mí sería la muerte lo mejor, pero mientras tengo que trabajar todavía. Y decía Santa Teresa de Jesús que muero porque no muero. Sí. Que dice, no tengo miedo, pero tampoco tengo ganas de morir. Sí. No, que acabo ya es la eternidad. Si nos dan otros añitos aquí, pues encantados también. Pero porque aparte de vida después de la vida, hay vida antes de la vida. Aparte de vida después de la muerte, hay vida antes de la muerte. Y esa a veces no la sabemos vivir. Destruidos, amargados. La otra vez una señora estaba confesándose de que ya se había salido de una enfermedad de muerte y pudo recuperarse. Y entonces estaba confesando de renegada y de amargada. Y le digo, para eso se alivió, mejor muerte. Si estamos vivos para fregar, para destruirnos, para no hacer nada, pues desperdiciar nuestra vida. La vida humana no, es mucho más que algo biológico. Claro. Y bueno, a ver si vamos a entrar en temas polémicos. Siguiendo con los temas que competen a la bioética, padre. Yo he estado investigando ya de unos años para acá y creo que será mi línea de investigación ya de aquí en adelante sobre una técnica que es la edición génica. De hace 15 años para acá, los científicos descubren cómo los virus guardan parte de su ADN o ARN en las bacterias y a su vez se guarda en nosotros. O sea, cuando nos enfermamos nos dejan un pedacito de ADN que de esta forma nos genera una memoria. Cuando nos volvemos a enfermar de lo mismo ya tenemos esas defensas, ¿no? Es como la vacuna. La forma muy simple de explicar esto, pero descubren que esta es una forma de editar nuestro ADN, o sea, editar o reescribir lo que está escrito en nuestros genes. Y esto pues es un boom en la ciencia porque muchas de las enfermedades con origen genético podemos modificar esos genes y reescribirlo. Hasta ahí suena todo muy bien, o sea, como una terapia génica. Decir si este gen es malo, este gen está mutado y me está provocando un cáncer, pues lo desmuto, lo apago, lo corrijo, lo elimino y elimino por ende el cáncer, el crecimiento celular. Esto suena perfecto, pero esto también se puede trasladar a células germinales, es decir, espermas, óvulos, y modificar seres humanos antes de que nazcan. Puedo yo, digo, en teoría... ¿Humanos a la carta? Exacto, ¿no? Crear humanos genéticamente modificados, más altos, más bajos, más fuertes, más con 4 brazos, no sé, estoy yéndome muy allá, ¿no? Pero a final de cuentas es... Aldous Huxley. Exactamente, ¿no? O sea, es editar a la raza humana completamente. Y esto también entra en temas de decir, bueno, pues al final de cuentas, ¿quiénes van a tener el dinero para hacerse mutantes, ¿no? Para hacerse modificaciones genéticas, incluso... de aspecto físico,
pues la gente más adinerada y la gente pues más pudiente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la edición génica, tanto en terapia génica como en modificaciones germinales? ¿Qué opinas sobre...? Bueno, Porque es inminente, ¿no? O sea, viene y viene... Viene rápido, sí. Sí. No, la terapia, siempre cuando sea terapia, es bueno. Conservar la identidad humana, y eso también es lo que hay que tener... que cuidar. Cuidar, sí. Porque crear seres que ya no son humanos o superhumanos. O mutantes. Mutantes, eso es... querer tener un control porque... ¿Por qué dicen que, si ponemos el color blanco para la piel, y luego si hay problemas de mucho sol, la piel va a decir, no, pues voy a regresarme al color oscuro para protegerme, ¿verdad? Y o sea, necesitamos, sí, saber usar otra vez en la bioética lo que sirva a la humanidad y no lo que lo destruya o le quite su identidad propia como ser humano. Y esto de la identidad propia del ser humano tendría que determinarlo a nivel, una verdadera especulación de lo que es el ser humano. Un comité internacional válido, estudioso, conocedor, para no hacer cambios en los que no tiene sentido. Por ejemplo, si viviéramos eternamente, la vida sería muy aburrida. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo bonito es saber que hay un límite y que se va a acabar el juego y saber jugarlo. Y esperar una plenitud, no eternidad solamente, sino una plenitud de lo que quedamos aquí, que nos queda corto, que nos queda limitado. Pero eso de la genética del superhombre, de la manipulación de la naturaleza humana, tendría que tener un control mucho más riguroso. Sí, el problema es que ahora no lo hay. Y con la tecnología al alcance de la mano de cualquiera, pueden crearse verdaderos, ¿cómo se le dice a esos tipos de seres raros o genéticamente modificados? Sí. No convencionales. Y de hecho, en la mayoría de los países esto está prohibido. Pero hay países aquí mismo en el Caribe, en Centroamérica, islitas que no tienen regulación y que se han convertido como en pues santuarios, por así decirlo, donde gente va y se hace ahí modificaciones. Digo, están experimentando aún, pero hay lagunas todavía regulatorias en eso. Sí, pero además de que haya regulaciones, de todos modos muchos pueden brincarse las regulaciones. En China, lo platicamos, ¿no te acuerdas que en China un doctor anunció que él ya había modificado 2 niños, 2 embriones? Sí. Que ya habían nacido sanos y que les había modificado unos genes para ser inmunes al VIH. Al final el médico desapareció en China, nunca publicó el artículo, nada más lo dijo, y no se sabe realmente si los niños existen o no, o si el médico pues esté bien, o qué pasó con él, si está preso, está dónde. Pero es inminente, o sea, la verdad es que esto va a pasar y me duele mucho decirlo porque digo, es mi área. Mi área y será lo que me va a dar de comer, pero seguramente también esto va a caer en manos equivocadas y me refiero a las aseguradoras. Bueno, yo aparte. Yo iba ya más a cuestión un segundo Hitler, pero... no, también. Pues tú dices, los supremacistas, o sea, parece que son de mentiritas, pero digo, vean la situación ahorita. Vean al señor de allá arriba. Que parece jarra de tamarindo. Digo, de allá arriba geográficamente. Ajá. No, y los que manipulan mucho la ciencia, la Organización Mundial de la Salud, sí. Ahí hay mucha gente nefasta. Sí, la verdad es que sin ponernos conspiranoicos, hay gente muy, muy nefasta, como lo dices, en puestos muy importantes, no nada más a nivel mundial, aquí en México también. O sea,
Bueno, no voy a decir. Y ahí el problema es justamente esto, ¿no? Como ya lo habíamos visto, si le hubiera tocado a Hitler en su momento, que quería la raza aria y que la pudiera construir genéticamente, pues imagínate, lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, yo creo que también, y como lo comentas, padre, la diversidad es lo que hace bonita la vida, ¿no? Que no todos seamos iguales, porque ya todos una copia, repetidos de Grises. lo mismo, ¿no? Pues entonces, ¿para qué ir a platicarte lo mismo si estás pensando exactamente igual? Y quizá en el área, como lo comenta también el padre, de pues poder eliminar algunas enfermedades que son muy desgastantes o que desgastan mucho la vida familiar, como lo es un cáncer, ¿no? El poder evitar ese tipo de cuestiones. Ahí yo creo que sí entra esta parte de la medicina para poder evitar este tipo de cuestiones. Que también está infiltrada con muchos intereses. Claro. Sí, sí. Y bueno, pues sí, es también como lo comentas, imagínate un juego de fútbol infinito, pues nadie querría meter el gol. Pues no. Pues ahí metemos un gol en unos 2 años, ¿no? Claro. Para que más o menos tenga interés esto, ¿no? Pues, y además, fíjate, ahí está también la otra parte. Vamos a ser optimistas y decir que en 5 años curamos el cáncer o las enfermedades genéticas en general con terapia génica. La esperanza de vida se iría altísima. O sea, hablo de tal vez 120 años. ¿Qué le pasaría al mundo? A un mundo de 8,000 millones de habitantes que está a punto del colapso ecológico, económico, alimenticio. Si la gente no se muere. No, y si vives 120 años, imagínate, probablemente te podrías reproducir hasta los 80. ¿Cuántas generaciones y cuántos vamos a hacer? ¿Y qué le va a pasar? Y puros viejitos. Y puros viejitos, ¿no? Que también es otro tema. O sea, la pirámide está invertida. Ya hay cada vez gente más mayor y menos jóvenes. ¿Qué temas tan... Está difícil, pero... Por eso ahí precisamente, por eso necesitamos una entidad internacional científicamente fundamentada y una comunidad de países al estilo la Guerra de las Galaxias, o sea, una comunidad de países en que se respete a todos, aunque sean países chiquitos, claro, en la que haya conocimiento de científicos y no tendencias internacionales. Tengo un libro... Un Consejo Galáctico. Sí, un Consejo Internacional Científico basado en la realidad. Tengo un libro que habla de eso, se llama Bioética y Cristianismo, editado por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bioética y Cristianismo. Habla de cómo necesitamos una bioética no de derecha ni de izquierda, sino científica, basada en la verdad y en conocimientos verdaderos, sin manipulaciones y tendencias, en las que se pueda combatir lo que no podemos combatir actualmente, porque cada quien anda defendiendo que sus autonomías. El narcotráfico ya no es regional, ya no es de un solo país, sino es internacional. Los precios internacionales, las cuestiones ecológicas son cuestiones internacionales y así hay muchos, la investigación tiene que ser internacional. Entonces todo esto necesita una comunidad internacional. Si no la hacemos pronto, va a haber el superpoderoso o supertirano, o sea, un país o una persona en la que diga, pues ahora como hay mucha necesidad de comunión, o va a haber una gran hambruna o una gran guerra, o una catástrofe ecológica, o las tres cosas al mismo tiempo. Y una pandemia. Sí, o las tres cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces necesitamos que antes de que alguien agarre ese, porque como está muy feo, yo soy el jefe del mundo. A menos que hagamos algo antes.
y que la ONU deje de ser pues el que quiere y el que no, pues ni modo, como las llamadas a misa, sino tiene que ser con fuerza, con poder, con autoridad, sin manipulación, sin hegemonía, sin querer que todos sean iguales, sino respetando a todos. Culturas, tradiciones, lenguas. Y en temas geopolíticos, realmente sí vivimos un momento amenazante, ¿no? Tanto en guerras en varias partes del mundo. Sí, dice el Papa que dice que es una tercera guerra mundial, pero repartida. Repartida en diferentes en regiones del mundo, y además con tensiones crecientes con el nuevo presidente que tiene Estados Unidos, que parece que trae ganas de pelearse con todo el mundo, sí, por alguna razón, y además que sí tienen este perfil que decía Juan Carlos, ¿no? De personas... Megalomanía. Pues, sí, megalómanos, que pareciera que no importa si es con guerra o con lo que sea, pero que quieren como que dejar su nombre en la historia para bien o para mal, ¿no? Sí, cuando se tiene mucho poder, ese marea, y es lo que ha pasado en algunos lugares. En algunos otros países, no sé si aquí. Ahorita está entretenido con los aranceles, pero... No, es lo menos. Amanece hoy con Panamá, ayer con Canadá, mañana con México, o sea, y sí se puede decir, es una persona totalmente irracional que ha probado que no tiene una prudencia política, ¿no? De decir, bueno, esto sí es correcto, esto no, realmente es como amanece y yo no sé si tenga asesores o qué, pero bueno. No, pues el mundo está lleno de gente que agarra el poder y que si no es controlado hace desgarriates, como ha pasado en algunos países que conocemos. Y como la historia nos ha mostrado. Padre, ya para ir terminando, se nos fue el tiempo volando. Invítenme otra vez. Todavía nos queda un ratito, ¿no? Bueno, ¿verdad? ¿Es otro tema tú? No, tú. Bueno, para sacar el último tema de la bioética, hay proyectos que se presentan, ya hablamos ahorita del hospital, ahora hablando de la universidad, hay proyectos que se presentan que incluyen experimentación en animales. Sabemos, bueno, pues que los animalitos diario se sacrifican para darnos de comer, hay una industria completa de la leche, la carne, etcétera. Y hay animales pues que se sacrifican en pro de la ciencia. Muchas veces son experimentos que no llegan a nada, muchas veces son experimentos con múltiples repeticiones innecesarias, que estadísticamente no se justifica que se sacrifiquen tantos animales. Pero el tema de fondo de todo esto es que seguimos siendo, ¿cómo decía Cristi? Homocentristas. O sea, priorizando, ¿no? La vida del hombre antes de que todas las demás especies, aun cuando pues, todos somos seres vivos, a todos les duele, a todos sufren. ¿Qué papel juega aquí el Comité de Bioética en cuanto a los sacrificios animales en la experimentación? Bueno, no solo somos, no solo debemos ser homocentristas. Toda la creación está hecha para nosotros, pero para que la cuidemos, la administremos, la manejemos. Y el Comité de Bioética, eso es lo que tiene que hacer a nivel de la experimentación con seres vivos. Tampoco ponernos exagerados de que no le hagan eso porque les duele, ¿verdad? Si necesitamos que haya un sacrificio de algunos ratoncitos creados expresamente para ello, precisamente para una investigación, pues simplemente va a haber normas, ¿verdad? ¿Qué hacer con ellos? No sacrificarlos con dolor. Hay normas también para la experimentación con seres vivos no humanos y humanos. Sí, ahí son los protocolos de investigación. Y por eso el Comité de Bioética revisa de dónde van a sacar los especímenes, cómo los van a cómo los van a sacrificar. Sí, son normas. Ahora, hay laboratorios en el mundo, por ejemplo, en Inglaterra yo he visto, y en Estados Unidos también, laboratorios muy avanzados, grado 4, que experimentan incluso con chimpancés, por ejemplo, con ya animalitos, digamos, más complejos que ratitas, que conejos. Ahí aplican distinto la reglamentación. O sea,
por ser más parecidos a nosotros, se tiene otras consideraciones. ¿Cómo funciona? Es decir, Hay a nivel internacional normas para la experimentación y hay poca diferencia entre el tipo de animal. Ya siendo ¿cómo se dice? Animales desarrollados, por ejemplo, ratas o chimpancés, casi ya no hay mucha diferencia en cuanto a normas. y ya cuando brincamos a humanos, pues sí. Sí. Ahí No vale, por mucho que sea la humanidad, no vale una sola persona. La otra vez estábamos investigando un fenómeno en una secundaria. Las muchachillas estaban teniendo muchas relaciones antes del matrimonio y les preguntábamos como parte de la investigación que si era entre el último oso polar y lo podemos matar para salvar a un niño o no. Y si contestaban que se mataba al niño, que al cabo había muchos, quiere decir que no tenían aprecio de su vida. Entonces no era por sexualidad de las muchachillas, era por falta de aprecio de su dignidad como personas. de la humanidad, ¿no? De ellas mismas. De la humanidad y de ellas mismas, por eso cualquiera podía hacer con ellas lo que quisiera. Fíjate. Ese tema lo hablamos con Cristi, ¿te acuerdas? Sí. De priorizar la vida. La vida humana e individual. Nada porque el género no existe. Existimos personas humanas individuales, hombres o mujeres. Claro. Bien, pues es que pues justamente la ética implica el que tengamos que ir viendo, por ejemplo, o priorizar. Me acuerdo un video que en donde era un padre que llevaba a su hijo a su trabajo y él era el encargado de bajar y subir un puente a través del cual pasaba un tren. Ah, sí. Sí, y el niño jugando se queda atorado. Se queda atorado en la maquinaria del puente que hace bajar el puente y justamente viene el tren. Y la cuestión ética es si sacrifico a mi hijo, ¿no? Al que quiero, amo, adoro, o dejo que muchas personas en el tren, ¿no? Entonces, esta cuestión en donde está mi interés personal, mi cariño, o la vida también de muchas personas que nada tienen que ver y que dependen del trabajo mío, ¿no? y de la decisión. Obviamente que ahí en ese video está, obviamente, este paralelismo de Dios que sacrificó a su hijo por la humanidad, ¿no? Que venía siendo el tren, la humanidad. Y bueno, pues que a veces nosotros no tenemos esa espiritualidad de poder pensar primero en los muchos y luego luego en mí, ¿no? Y justamente pues ese es el problema de la ética, que hagas lo que hagas, a veces pues unas cosas se resuelven y otras cosas no, ¿verdad? Pues es parte de esta dicotomía o de la forma en que lo veas, ¿no? También, ¿qué es mejor para salvar unas pocas personas para muchas, o una vida específica vale, o un animalito o una planta, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pues justamente creo que la ética, y por eso es parte de la filosofía, pues hay muchas respuestas. Exacto, y realmente digo, este programa no era para llegar a una conclusión ni para decir que estaba bien o mal, ni quién tenía razón o no. Pero bueno, a final de cuentas sí, y siempre lo hacemos, pedimos a nuestros invitados nos den un mensaje para cerrar, padre. Y aquí te voy a pedir, mira, acá esta cámara, pues nos des un mensaje para tus feligreses, para tus alumnos, alumnas, la gente que nos escuche en general, que nos puedas decir, que nos quieras compartir. Pues la existencia humana es solamente vale la pena
si se entrega por los demás. Ahorita que decíamos todos nos vamos a morir, pero ¿qué hacemos con el espacio antes de morir? Eso es lo importante. Hay vida antes de morir y esa vida puede ser un desperdicio, un mal uso. Entonces, busquemos esa perfección y ese crecimiento y esa calidad en la entrega por los demás. Ahí es donde vale la pena vivir. Y ya lo demás será por añadidura, que el cielo, que los angelitos. Pero cuando vale la pena haber vivido, cuando el haber vivido valió la pena, entonces incluso aunque no haya, se oye raro, pero aunque no hubiera vida, la de ahorita valió la pena. Y claro, tendría que prolongarse, y es cuando creemos que esto no puede quedarse a medias. Esta ganas de amar a todos, esta ganas de entregarse por los demás, esta ganas de seguir participando del amor de los demás, no puede quedarse en una cajita de cerizas, por ejemplo. Les agradecemos y esperamos también sus comentarios, porque estaremos atentos para saber sus opiniones, porque no tenemos toda la verdad, pero traemos aquí de gente experta por ejemplo, en la biología, yo tengo una licenciatura en moral y otra en bioética, así es que no desprecien y no echen en saco roto estas cosas y dejen de andar viendo gatitos. Mejor vénganse a ver el programa y a poner sus comentarios. Sí. Pues se nos acabó el tiempo, padre. De verdad, muchas gracias. Nos queda el mensaje de la trascendencia en esta y en la otra vida. Muchas gracias a todos por vernos y por escucharnos. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Síganos, denle like, compartan. Y comenten. Este capítulo está bueno para discutir. Bye.